entonces ¿por qué han venido todas estas cosas sobre nuestras vidas? Hermanos míos, en este tiempo el mundo está viviendo una catástrofe mundial, algo que no podemos evitar prestar atención, algo que no podemos pasar por alto. Están aconteciendo terremotos en diferentes partes del mundo. Por la misericordia de Dios, hasta este entonces todavía acá en el Perú no ha acontecido algo que llame poderosamente la atención del pueblo del Señor, pero no podemos ignorar los acontecimientos de lo que está sucediendo en el mundo. Imagínense estas personas, cuántos hermanos, cuántas iglesias en los diferentes países han sobrevenido sobre ellos estas catástrofes. Imagínense ustedes, hace poco veía un testimonio de una dama que decía servir al Señor y dice: yo estaba en un departamento en Colombia, estaba predicando la palabra, acabábamos de terminar la célula, hermano, y yo sentía en mi corazón que algo me decía: necesitan salir del departamento. Sin embargo, como estamos en el momento del compartir, nos quedamos cuando de repente comenzó a sobrevenir este terremoto. Y cuando viene el terremoto y comenzamos a salir, yo salí adelante, y cuando estaba en la escalera llegando, escucho los gritos de los hermanos que decían: hermana, y hasta allí se me apagaron las luces. Y decía esta mujer que cuando de repente volvió en sí, comenzó a toser y comenzó a escupir, porque todo su rostro, sus labios, su nariz estaba llena de polvo. Y cuando abrió, logró ver que estaba cubierta por un montón de escombros. Pero por la misericordia de Dios, decía ella, Dios tuvo gracia conmigo, porque había una columna a mi costado y había toda una placa encima de mí que daba el espacio suficiente para que yo pudiese estar allí de completa, sin que nada me hubiese pasado. Aleluya. Decía el testimonio, aleluya. Si va a aplaudir al Señor, apláudale con toda libertad. Gloria al Señor. Decía esta mujer, pastor, decía: yo en ese momento comencé a orar, comencé a clamar al Señor, ¿por qué pasaba estas cosas? Y estaba predicando la palabra, y por un momento, de verdad, decía la mujer, yo comencé a renegar de Dios. Pero ¿por qué si yo estaba predicando? ¿Por qué si yo estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué si yo tengo tanto tiempo sirviendo al Señor? ¿Por qué Dios permite que sea en ese momento y en esta circunstancia? Y dice que estando allí, el Señor comenzó a confrontarla. Y estando en ese lugar, ella perdió la noción del tiempo, a tal punto que comenzó a desgastar su energía, a desgastar sus fuerzas. No tenía la posibilidad de saber cuánto tiempo había pasado. Pero dice que en cierto momento su cuerpo comenzaba a pedirle la necesidad de hacer una necesidad fisiológica, como era orinar. Pero su cuerpo también a la vez tenía sed. Y ella decía: no es posible, si yo no he bebido agua, entonces si yo comienzo a orinar, me voy a deshidratar y por lo tanto me voy a morir. Y en ese momento ella dijo: bueno, tengo que hacer algo. Se ha quitado su blusa, se la ha puesto en su parte, hacía su necesidad y luego utilizaba esto como un filtro para ella poder beber algo en sus labios. Y decía: yo recordaba el sabor amargo cuando el Señor Jesucristo pedía agua y le daban vinagre. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, yo me pregunto si en algún momento se ha preguntado usted: ¿será que Dios realmente está conmigo? Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué vienen estas enfermedades a mi vida? Señor, ¿por qué yo si te estoy sirviendo? ¿Por qué mi familia, por qué mi pareja me engañó? Señor, ¿por qué si yo te estoy sirviendo tengo tantas cuentas que no puedo pagar? Señor, ¿por qué si yo, Señor, ¿por qué? Muchas veces nos hacemos esas preguntas. Yo no sé cuántos se las han hecho. Y a veces vienen estas circunstancias fuertes a nuestras vidas que nos hacen quizás cuestionar al Dios Todopoderoso. Pero déjame decirte, siempre viene una palabra de parte de Dios que te dice: Jehová está contigo, varón, mujer, esforzado y valiente. Simplemente sigue adelante, simplemente sigue creyendo, porque el Señor jamás se ha abandonado. Aleluya. Alguien da gloria al Señor. Y quiero
quiero desarrollar muy rápidamente, no sé cuánto tiempo, a ver, ya son las 6:20, vamos a procurar desarrollar estos 4 puntos que tengo en el nombre de Jesús. El primero que quiero que usted pueda entender es que lo que aprendemos de Gedeón en esta circunstancia es que al igual que él, muchas veces nosotros culpamos a Dios de nuestro sufrimiento. Es una característica fundamental del ser humano echarle la culpa a todo el mundo sin asumir la responsabilidad de las cosas que están viniendo sobre su vida. Aleluya. Gedeón le decía al ángel del Señor: si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Él no lograba entender. Lo que Gedeón no comprendió en ese momento es que el Señor había estado allí desde un principio. Él jamás los había abandonado. Lo que pasa es que él y los israelitas se encontraban en esa situación una vez más porque se habían apartado del Señor Todopoderoso. Recordemos que anteriormente el pueblo de Israel había tenido descanso durante 40 años porque el Señor los salvó de nuevo cuando se apartaron de él. Sin embargo, aleluya, en ese momento, por causa de la desobediencia que tuvo nuevamente el pueblo del Señor, el Señor los entregó en manos de sus enemigos. ¿Sabe algo? Si algo podemos aprender de esto, es que Dios muchas veces va a tener misericordia, va a perdonar nuestras faltas, va a perdonar nuestras culpas, va a perdonar nuestros pecados, pero nos va a quitar la consecuencia. Y todo lo que el hombre sembrare, esto cosechará, o esto segará. Aleluya. Muchas veces no entendemos por qué vienen cosas a nuestras vidas, pero déjame decirte, todo es producto de las decisiones que usted y yo tomamos. Todo lo que acontece en nuestras vidas muchas veces son producto de las decisiones que tomamos, mas no simplemente porque de la noche a la mañana aconteció y nos sobrevino un mal repentino. Aleluya. Y la única forma de que estas cosas sucedan es porque Dios tiene un propósito con nosotros y Él permite que nosotros tenemos. Aleluya. Por eso decimos que con frecuencia solemos culpar a Dios por las cosas que nos pasan y no asumimos las consecuencias de las decisiones que hemos tomado. Pero al poner las cosas en perspectiva nos damos cuenta de que estamos en situaciones que vivimos en un mundo imperfecto. Vivimos en un mundo donde todos tenemos el libre albedrío. Cada quien hace lo que quiere y como quiere. Aleluya. Y esto con el afán de querer hacer la voluntad de Dios, se olvida de que Dios ha puesto una autoridad sobre la iglesia para dirigir su vida, para ministrar su vida, para orientar su vida, mas no para gobernar su vida. Pero a veces las personas creen que los pastores quieren dominar y conocer absolutamente todo lo que pasa en su vida. Y dice: yo he estado buscando del Señor y Dios me mostró en sueños, y Dios me mostró en visión, y Dios me mostró en esto, y Dios me mostró en aquello. Y comienzan a tomar decisiones por cuenta propia sin buscar la dirección de Dios a través del varón de Dios. Y luego vienen las consecuencias. Amén. Ahí no se escuchan amén. Aleluya. Con el afán el ser humano de querer acercarse más a Dios, con el afán de los creyentes de querer poder hacer y escuchar la voz de Dios, amados hermanos, muchas veces cometemos el error, y voy a incluirme para que no se sienta ofendido u ofendida, pero yo veo muchas veces, y es algo que me genera un celo santo, muchos cristianos pentecostales del nombre poderoso de Jesús escuchando predicaciones de hombres y mujeres que no son del nombre. Y les encanta y publican en sus estados y publican en sus historias de Facebook, en sus historias de Instagram, en sus perfiles de TikTok, fragmentos de mensajes de hombres y mujeres que no tienen la misma doctrina. Aleluya. Yo no quiero decir con esto que estos hombres y mujeres quizás estén diciendo algo malo, pero déjeme decirles, si hay algo que llama mi atención, es que yo no veo a ningún varón, a ninguna mujer que se identifique con el movimiento trinitario publicando un fragmento pentecostal del nombre de Jesús en sus estados. Amén. Aleluya.
Y después decimos, ¿y por qué pasa esto, hermanos? Lastimosamente, en el tiempo he podido ver cómo personas, hermanos, que han sido bautizados, pastor, en agua en el nombre de Jesucristo, con el afán de aprender, de escuchar, con la comezón de oír, comienzan a escuchar pastores de renombre del trinitarismo, y de repente vienen a la iglesia y ya empiezan a dudar de que Jesús es Dios. Ya empiezan a dudar del poder del nombre de Jesús. Ya empiezan a dudar de la unicidad del Todopoderoso. ¿Y esto por qué? Porque paran escuchando y direccionándose por las voces que no deben escuchar. Aleluya. Ahí se acabaron los amén, los gloria a Dios y los aleluya. ¿Cuántos pentecostales del nombre de Jesús hay en ese lugar? Aleluya. Hermanos, esto es palabra de parte de Dios y se tiene que predicar para que el pueblo del Señor esté atento y después no diga, Señor, ¿por qué a mí? Porque a veces le echamos la culpa a todo el mundo, pero no te das cuenta que tú estás abriendo puertas para que el enemigo venga con un espíritu de confusión. Y esto hay que tener mucho celo. Yo tengo mucho celo con esto, hermanos. Eso tiene que tener usted cuidado. Dile que está a su lado, ten cuidado con lo que ves. Y hace poco lo decía nuestro hermano Denison, ¿no? Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que oímos. Aleluya. Porque parece ser algo bueno. Hermanos, el discernimiento, escúcheme algo, el discernimiento que Dios nos da no es para identificar lo bueno de lo malo. ¿Sabía usted eso? Sino para identificar lo verdadero de lo falso. Porque lo falso parece verdadero, pero no lo es. Porque cualquiera, aunque no tenga el Espíritu, puede decir esto es bueno y esto es malo. Pero no cualquiera puede determinar si esto es verdadero o esto es falso. Para poder determinar si esto es verdadero o esto es falso, tiene que haber un poder sobrenatural sobre su vida que diga, esto viene de parte de mí, dice el Señor. O ten cuidado y apártate del mal porque no te conviene. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es una característica. Siempre le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Y por qué se va la gente? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué yo aquello? Porque no te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Voy a tocar un segundo punto. No me voy a extender mucho, perdónenme. El segundo punto que nosotros podemos aprender de Gedeón en este tema, o que he rescatado, porque en otras oportunidades he predicado acerca de Gedeón. He hecho como 4 prédicas que Dios me ha dado de diferente forma, pero en este día ha sido de una forma diferente. Lo otro que podemos aprender es que a menudo no logramos desarrollar nuestro potencial dado por Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Cuando el Señor le dice que vaya a salvar a Israel, Gedeón le responde, voy a parafrasear, Señor, ¿y cómo yo voy a salvar a Israel? Usted no sabe que yo soy el menor de la casa de mi padre y que la casa de mi padre es la más pobre de la tribu de Manasés. ¿Cómo es posible que yo vaya a salvar? Y hay algo característico en muchas personas, es que se menosprecian a sí mismos, no entendiendo. Hermano, hermana, déjame decirte algo en el nombre de Jesús. Si Dios te trajo a este lugar, es porque Él sabe que a través de tu vida puede hacer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Puede hacer cosas maravillosas, siempre y cuando tú aprendas a dejarte en las manos de Dios. Pero a veces nos menospreciamos. A veces nos apocamos nosotros mismos. Es que yo no puedo. Es que yo no tengo la capacidad. ¿Sabe algo? A Dios no le importaba que Gedeón perteneciera al clan más débil de Manasés, y ni que fuera el menos importante de la casa de su padre. Así como tampoco le importó que Moisés fuera tartamudo. Así como no le importó que los discípulos no eran hombres letrados ni estudiados. Dios te trajo a este lugar porque Él sabe que a través de tu vida puede hacer cosas inimaginables que jamás te imaginaste, pensaste que Dios podía hacer a través de ti. Yo jamás me imaginé que iba a estar predicando en Perú. ¿Cuándo en la vida? Yo jamás me imaginé salir como inmigrante. Nada, salía de paseo nomás.
Y qué lindo pasear, pero a Dios le plació que empezáramos a desarrollar el ministerio pastoral en este hermoso país que nos ha abierto las puertas. Y a Dios sea la gloria por eso. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. Aleluya. Dígale que está a su lado, no te menosprecies. No te menosprecies. Muchas veces, así como Gedeón, nos podemos sentir incapaces. Nos podemos sentir insuficientes. Algunos a veces piensan y dicen, yo no puedo hablar, por ejemplo, con una persona acerca del evangelio en mi trabajo, porque si mi jefe me ve que estoy hablando me puede botar. Y si yo hablo con alguien tiene que ser netamente de trabajo. Hermanos, déjeme decirle algo. Usted toma la autoridad del nombre de Jesús nada más. Y usted comienza a predicar la palabra. Y déjeme decirte que así como el Señor puso gracia en la vida de José ante Potifar, así puede colocar gracia en tu vida ante tu jefe. Y no va a haber nada que te impida predicar el poderoso nombre de Jesucristo, aún en el lugar donde estás trabajando. ¿Está entendiendo? No te menosprecies. Hay gente que dice, es que yo no puedo decir una palabra de corrección al hermano porque se puede ofender. Hermano, usted toma la autoridad del nombre de Jesús, ora, agarra la palabra y se acerca al hermano, se acerca a la hermana. Hermano, hermana, en el nombre de Jesucristo quiero que leas conmigo de la palabra. Déjame decirte, en el amor del Señor necesitas levantarte, necesitas abrir tus ojos, necesitas corregir esto, hermano, hermana, porque estás en peligro grave de que el enemigo tome ventaja de tu vida y pueda hacer destrucción sobre ti. A veces nos menospreciamos, a veces nos apocamos nosotros mismos, pastor, porque se nos ha olvidado, aleluya, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu de poder, hermano, hace que cualquier cosa sea posible. Pero tenemos que dejar de menospreciarnos. Diga conmigo, no me voy a menospreciar. ¿Sabe? Yo a veces me pregunto si estos sentimientos de insuficiencia en las personas son consecuencia de una fe débil. Y yo creo que puede ser, ¿sabe? Porque muchas veces cuando la fe es muy débil, las personas se menosprecian, no entendiendo que mayor es el que está con nosotros que está en el mundo, aleluya. Y que si Dios es por nosotros, ¿quién? Dígalo conmigo, si Dios es por nosotros. Entonces no hay nada, hermano, que usted no pueda lograr si está en la presencia del Todopoderoso. Alguien rinde alabanzas a nuestro Señor Jesucristo en esa noche, aleluya. Así como Dios estuvo con Gedeón, así está contigo, así está conmigo, así está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque el Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra de variación. El cielo y la tierra van a pasar, pero su no va a pasar. Dios siempre va a ser fiel cuando nosotros nos mantenemos apegados a su presencia. Aleluya, ¿cuántos dan gloria a Dios? Lo tercero que quiero mencionar que podemos aprender de Gedeón en esta hora es que a menudo nosotros pensamos que necesitamos cierta cantidad de recursos, cierta cantidad de habilidades excepcionales como para poder servir a Dios. ¿Sabe? Los que han leído la historia de Gedeón, voy a hacer eso muy resumido. Sabemos que Gedeón quiso formar un ejército para enfrentar al ejército madianita. Y a la final de todo el mundo, y luego de que cumplió con lo que el Señor le mandó cuando los llevó al río, dice que el Señor lo dejó solamente con 300 hombres. No era la cantidad que él pensaba que necesitaba para destruir. ¿Y sabe por qué? Muchas veces Dios nos hace padecer carencias para demostrarnos que las cosas no son fruto de nuestra fuerza ni de nuestro esfuerzo, sino del poder proveedor de nuestro amado Dios. Aleluya. Por esa razón muchas veces viene la necesidad, por esa muchas veces viene la escasez a nuestras vidas, porque es en ese momento donde podemos nosotros ver la mano preciosa de Dios moviéndose a favor de nosotros. Pero no entendemos. Somos especialistas quejándonos.
Somos especialistas reclamando: ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Me miraron, si no me dijeron, si no me miraron. Pero Dios permite todas estas cosas porque Él quiere que tú aprendas a depender por completo de Él. Aleluya. Nosotros no necesitamos un montón de cosas para servir a Dios. ¿Cuántos conocen el plan de salvación? Con eso es suficiente. Él dejó claro un mandamiento para Raimundo, todo el mundo, para Raquel y todo aquel. Amén. Y eso es: id por todo el mundo y predicar este evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere. Eso es lo que usted tiene que hacer para servir a Dios. No necesita ser un doctor en teología. No necesita ser un apologeta. No necesita ser un máster lingüístico de hebreo, griego y arameo. Usted lo que necesita es dejarse en las manos del Todopoderoso y permitir que Dios ponga palabra en sus labios y usted comenzar a ser portavoz de las buenas nuevas de salvación y decirle a las almas: sabes, hay un Cristo que puede salvarte, hay un Cristo que puede rescatarte. Pero ese Cristo no te va a resolver los problemas, porque eso es un falso evangelio. Porque Dios no te va a resolver los problemas. Dios te va a permitir a ti y te va a dar la autoridad de su Espíritu para que tú resuelvas los problemas. Porque es que no vino a resolvernos los problemas. Él dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen. No dijo: yo se las voy a quitar. Confíen porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Cuando Satanás le pidió al Señor para zarandear a Pedro y a los discípulos, Jesús le dijo: mira, Pedro, que Satanás me ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y Jesús no dijo: yo los reprendí para que no los tocase. Él dijo: pero yo he orado para que tu fe no te falle, no te falte. Aleluya. Nosotros tenemos que aprender esto. Muchas veces los problemas vienen es para poder fortalecer nuestra fe. Aleluya. Para poder nosotros desarrollar nuestra fe en el Todopoderoso. Así que no te quejes. Dile que está a su lado: no te quejes. A veces somos especialistas, en vez de dar alabanza, damos quejabanza. ¿Cuántos pueden dar una alabanza al Todopoderoso? Aleluya. Tenemos que aprender a alabar a Dios antes de que quejarnos ante Dios. Amén. Usted no necesita ser el TikToker más famoso del mundo para predicar el evangelio. Amén. Usted no necesita tener 1 millón de seguidores. Usted lo que necesita es una mente llena de las sagradas escrituras, un corazón humilde y dispuesto para que Dios pueda hacer maravillas a través de usted. Amén o no es amén. ¿Cuántos están conmigo? Esta historia de Gedeón es fabulosa y podemos sacar un montón de enseñanzas acerca de este libro. Amén. Pero para no extenderme mucho, quiero tocar un último punto y quiero que aprendamos algo de Gedeón y que podemos aprender también de varios varones de Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Sabe? Algo que podemos aprender es que incluso aunque podamos ser varones esforzados y valientes o mujeres esforzadas y valientes, aunque podamos ser temerosos de Dios, somos propensos a equivocarnos. Somos propensos a cometer errores. Amén. Eso hay que tenerlo totalmente claro. A veces las personas, ¿sabe? A veces me he conseguido con gente que me dice: pastor, yo no me entrego por completo, porque para mí Dios no es un juego. Y con ese plan de que Dios no es un juego, empiezan a alejarse porque es que no soy digno, porque es que no me siento bien, porque no quiero ser una doble cara, porque no quiero ser un hipócrita, porque no quiero ser un insensible. Y empiezan a poner un montón de excusas. Hermanos, cada uno de los que estamos acá porque necesitamos ser salvos. ¿Está entendiendo? Y necesitamos ser salvos porque nos equivocamos. ¿Está entendiendo? Ninguno de los que estamos acá, ni siquiera los que nos paramos aquí al frente, aunque nos guardamos en santidad, somos perfectos. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? Él es el único perfecto. Y yo quiero que usted entienda esto, hermanos.
muchas veces vamos a cometer errores. Vamos a fallarle a Dios. ¿Cuántos le han fallado a Dios? Pero ¿qué hacemos una vez que fallamos? Hay dos cosas, hermano. En el momento en el que alguien falla, entra en un punto intermedio donde tiene que tomar una decisión. O procura acercarse a Dios y caminar adelante, o procura alejarse de Dios por sentirse indigno, hipócrita, imbécil, inútil y todo lo que usted quiera, y a la final termina alejándose de Dios. Pero nadie se va a mantener estático ni se va a estancar en un punto durante mucho tiempo. O avanzas o retrocedes, pero la decisión es de cada uno. Somos seres humanos, nos equivocamos. Gedeón fue un instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, él cometió errores. Él a la final terminó recogiendo oro, joyas, y dice que hizo, si mal no recuerdo, una estatuilla y la colocó en una región de Ofra, en una ciudad. Y esto hizo que el pueblo también terminara desviándose, porque se equivocó, porque pensó que estaba haciendo lo correcto. Hermanos, los padres que están en ese lugar, hay que tener mucho cuidado, porque no solamente Gedeón, sé que estamos hablando de Gedeón, pero puedo rescatar, por ejemplo, Elí. Los hijos de Elí, ¿qué pasó con los hijos de Elí? ¿Cuál fue el mayor error de Elí? Preocuparse por su ministerio, por su vida, por su relación, y olvidarse de que tenía unos hijos que también necesitaban conocer a Dios. Padres que estamos en ese lugar, los que todavía tenemos potestad sobre nuestros hijos, traiga a sus hijos a la iglesia. Permita que ellos también conozcan a ese poder sobrenatural que Dios le está mostrando conocer. Porque si no, es un gran error que usted comete. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Terminaron perdiéndose, terminaron haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Samuel, el sucesor de Elí, otro gran siervo de Dios, otro hombre que Dios utilizó para ungir a reyes, en más notorio el rey David. Y aún así, ¿qué pasó con los hijos de Samuel? También hicieron lo malo, también se equivocaron. ¿Por qué? Porque como padres muchas veces nos olvidamos de que vemos victorias, de que vemos el poder sobrenatural de Dios. Hay padres, hermanos, en las iglesias. No voy a hablar de esta iglesia, voy a hablar de las iglesias. Hay hombres y mujeres que les encanta servir a Dios. Salen a evangelizar, salen a los hospitales, salen a las cárceles, salen a las calles, a las plazas, y sus hijos están metidos en el teléfono, en el hogar. Y eso es un gran error. Eso es un error garrafal, fatal. Y hay que tener mucho cuidado, porque podemos equivocarnos, porque somos responsables de nuestros hogares. Amén. Igualmente las madres que están en ese lugar. Igualmente, hermanas, mucho cuidado. Las que son casadas, no se olvide que tiene un marido que atender en su casa. No quiero decir con esto que no sirva al Señor, pero usted no puede sustituir a su marido por el mundo entero y ganarse al mundo entero y perder su casa. ¿Me está entendiendo? Ya cambió un poco el tono de la prédica. Ya se ponen en silencio. ¿Me está entendiendo? Hermanos, es necesario, esto es palabra de parte de Dios. Tenemos que aprender y entender que somos humanos y que podemos equivocarnos, pero a Dios sea la gloria, porque siempre trae palabra de parte suya para edificar a la congregación y que la iglesia vaya de aumento en aumento, de crecimiento en crecimiento. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque como seres humanos vamos a ser instrumento en las manos de Dios y vamos a ser luz para muchas personas. ¿Cuántos dicen amén? Pero quede la casa, quede el hogar. Hombres, cuidado con tu casa. Hermanas, mujeres, cuidado con tu casa. Hay hombres, quizás, creo que acá ahorita no hay, no lo sé. Hombres que están acá y sus mujeres, sus esposas tienen rato que no vienen. Y ustedes quieren estar acá orando a las 5 de la mañana, a las 7 de la noche en el culto, y su mujer, bien pueda, en la cama. Poder en el nombre de Jesús.
hermanas que les encanta servir en la iglesia. Gloria a Dios por eso. Pero quieren vivir acá metidas en la iglesia y sus maridos allá esperando. No hay quien le cocine, no hay quien le lave, no hay quien le planche, no hay quien le predique en la casa con testimonio. Se acabaron los amén. Aleluya. No se crean los solteros y las solteras. Esto también va para ustedes, porque en algún momento se van a casar. Amén o no es amén. A menos que el talento de Pablo, don de abstinencia. Amén. Pero hermanos míos, somos seres humanos. ¿Sabe algo? Si hay algo que sabe utilizar el enemigo en la vida del creyente, son sus errores para hacerlo que retroceda. Porque viene la acusación, viene la condenación. ¿Cómo vas a ir a la iglesia si acabas de fallar? ¿Cómo vas a presentarte? No, y si vas, te sientas en la última banca. No, perdónenme los de la última, no lo estoy diciendo por ustedes. No crean, hermanos, que los de la última banca son los que son los sí, los últimos son los primeros. Amén. Y los primeros serán los últimos. Aleluya. Pero el enemigo es especialista en eso, en acusar, en condenar. Ese es el primero que te echa dedo. ¿Viste? Te equivocaste. Y no hay que ibas a servirle a Dios incondicionalmente. Eres una Pedra más. Eres un Pedro más. Mentiroso, mentirosa, falso, hipócrita. Y dices, ay, si yo no quiero ser hipócrita, ¿para qué voy a ir para la iglesia? Es que el pastor ya me conoce y cuando me vea la cara se va a dar cuenta que algo pasó. ¿Me está entendiendo? Somos seres humanos, hermanos, y nos vamos a equivocar. Eso es algo que tenemos que aprender también. Que a pesar de que en cierto momento pudimos haber sido un instrumento muy grande en las manos de Dios, en otro momento, hermanos, podemos fallar. Y esto yo creo, hermanos, y bueno, no sé ustedes, a lo mejor yo soy un ser muy imperfecto, pero han habido momentos donde yo espiritualmente estoy por encima de las nubes, y hay otros momentos donde tengo los pies en la tierra. Respiro. Padre, ayúdame. Y en otro momento donde estoy, que se me atraviese cualquier diablo mentiroso que me lo llevo. ¿Me está entendiendo? Porque así es la vida del creyente. Pero hermano, cuando te sientas frío, acércate a la presencia de Dios. Cuando sientas que fallaste, acércate a la presencia de Dios. Porque sabes, el Señor está contigo. El Señor sigue estando contigo. Aprovecha este tiempo que todavía podemos alcanzar el favor de nuestro amado Dios Todopoderoso. Pero no te descuides. Dígale que está a su lado, no te descuides. No podemos ignorar acerca de las maquinaciones del enemigo. Él es astuto. Él cree que venció, pero la victoria es nuestra. ¿Está entendiendo? La victoria es nuestra. Simplemente tenemos que arrebatarla. Simplemente tenemos que atrevernos, tenemos que ser atrevidos. Diga conmigo, tengo que ser atrevido. Tengo que ser valiente. Y dice, ¿cómo voy a ser valiente si a mí me da miedo? Aleluya. Pastor, yo he visto mucha gente que cuando decimos pasen al frente a orar y se manifiesta un demonio, salen corriendo hasta lo último. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Aquí no hay nada personal contra nadie. Pero hermanos, eso no puede pasar en la iglesia. ¿Me entiende? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Alguien que tiene una alabanza. Los que tienen el Espíritu Santo, alabe la presencia de Dios. No podemos salir corriendo. No podemos salir corriendo. ¿Cuándo salimos corriendo? Cuando tenemos, perdónenme la expresión, cuando tenemos rabo de paja. Porque el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Porque después sabe que se quema. No voy a hacer que el diablo se empiece a hablar y me diga. ¿Me entiendes? Tome la autoridad y diga, cállate en el nombre de Jesús. Y ahí, enmudece. No hables. Y usted ve si le resulta o no le resulta.
Pero para que no tenga que pasar por eso, manténgase firme en los caminos de Dios, guarde su vida en santidad, llénese de la autoridad del Espíritu y Dios le va a garantizar la victoria. ¿Me entiende? Pero siempre digo, a veces digo, ¿hasta cuándo? Diga conmigo, ¿hasta cuándo voy a dudar? Jesús le decía, ¿hasta cuándo se he de soportar? Hombres de poca fe. ¿Ah? ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Cuántos quieren mejorar y aumentar su fe? Van a venir problemas. Es así. Es así, hermano. Para que la fe se aumente, la fe es producto de la tribulación. Si no somos atribulados, ¿cómo aprendemos a creer? Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo espero salir de esta. ¿De cuál? De la que me metí. Y es la convicción de lo que no se ve. ¿Hasta cuándo voy a soportar? Hasta que Cristo venga, me mantengo fiel. Si usted quiere que Dios aumente su fe, prepárese. Porque va a ser probado y pasado por fuego como el oro. Amén. ¿Cuántos quieren aumentar su fe ahora? Amén. Gloria al Señor. Dale palmas a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Aleluya. Escúcheme, el pecado es una dura batalla. Es una batalla constante en la vida del cristiano. Pero si hay algo que debemos identificar como cristianos es que Dios nos dio un remedio, una cura. Y esa es la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El pecado es un cáncer que consume, que carcome, que destruye. Pero no hay mayor cura y una cura más poderosa que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos lo creen? No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si alguien, hermanos, de lo que está aquí en ese lugar siente que en algún momento no ha sido completamente sincero o sincera con Dios, que en algún momento no ha estado caminando bien con Dios, aunque Dios le ha usado en muchas oportunidades, tenemos un Dios fiel y justo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tenemos que aprender a confesar. Y una vez un joven me decía, pastor, ¿y cómo tengo que hacer? ¿Y por qué yo tengo que confesarle mis pecados? Y si Dios no ya lo sabe. ¿No? Porque eso pregunta mucho. ¿Y por qué yo tengo que confesar si eso lo hacen los católicos? Si ya Dios conoce todas las cosas, incluso antes de que yo las haga. El Señor dice, para que nosotros procuremos poner en práctica lo que nos enseñan. Amén. Lo segundo es el redarguir. ¿Qué es el redarguir? Es como un llamado de atención, como un alerta. Hey, cuidado que estás a punto de cometer el error que se te dijo que no hicieras. Ese es el redarguir. Yo le apuesto que muchos han sentido el redarguir del Espíritu. Si usted no sabe cómo se siente cuando usted está en una situación tensa donde el pecado le está abordando y usted siente que es propenso o propensa a caer, hay una sensación en su interior que su corazón comienza a palpitar más rápido, siente un vacío en el estómago, y eso es el redarguir del Espíritu que dice: ten cuidado que estás a punto de caer, sal corriendo. El tercer proceso es el corregir. Y la corrección es, bueno, ya te enseñé, te vi cuando estabas a punto de caer, no hiciste caso y caíste. Viene la corrección. Porque la corrección es posterior a cometer el error. Ahora le decía al varoncito, ya, pero si no conocemos el error, ¿cómo te corregimos?
Y la corrección, para que tenga un fruto, va acompañada posterior de la instrucción. Hay una diferencia entre enseñar e instruir. El maestro es muy diferente del instructor. El maestro comparte el mensaje, lo enseña y a Dios vea cómo hace en la vida de cada quien. Pero el instructor, que si para que usted me entienda, nos vamos a un gimnasio, que es lo que identificamos como un entrenador personal o personal trainer, es aquella persona, el entrenador normal, el del gimnasio, el que es uno solo para Raimundo y todo el mundo te dice, ¿sabe qué? Está comenzando, agarre esa mancuerna. Un ejemplo, hágase 4 repeticiones de 4 series de 5 repeticiones y hace este movimiento para que trabaje su musculito allí. Y se va y lo deja y usted empieza. Y aunque todo el mundo lo ve, nadie le dice nada porque no es problema de los demás. A mí me dijeron que hiciera así. Me enseñaron que tenía que hacer así. Pero el instructor está allí y le va a decir, no tiene que mover, tiene que pararse derecho. Saque pecho, no suba suficiente el brazo, no lo baje tanto. Cuando suba, y hay un detalle, no solamente un detalle, hay un acompañamiento. Y yo le decía al joven, ¿sabes qué? Para que Dios pueda levantar tu vida, debes confesar tu pecado, porque eso permite saber cómo ministrar.